19:04 arrancamos en otro bloque más de La Resistencia. Comentanos, Horacio, ¿con qué continuamos? Continuamos agradeciendo a la gente que nos apoya siempre en Patreon para seguir en el aire. Yo quiero tocar un tema que me parece que es fundamental porque se va profundizando lo que es la agenda tanática. Yo sé que nadie leyó mi primer libro, pero eso ya lo había explicado en el capítulo 5 de mi primer libro. ¿Qué es la agenda tanática? Donde allí aparece justamente la eutanasia como parte de esta cultura de la muerte. Según Daily Mail, para marzo del año 2024 ya se encuentra prevista la legislación del país canadiense sobre la eutanasia. Un país donde ya es legal la eutanasia en sí, pero se va a profundizar. Y se va a profundizar en aquellos pacientes que padecen problemas de salud mental, incluida la toxicomanía. Es decir, el mismo país que te permite libremente ingresar a la vida del consumo de estupefacientes, cuando los efectos de estos estupefacientes empiecen a acrecentarse en el individuo, ese mismo país te va a decir, te damos la alternativa de que salgas de este plano de existencia, así sos una carga menos en la sociedad. Si esto no es una forma obscena de ingeniería social, yo no sé qué es lo que es. O sea, el país literalmente está experimentando con las personas. Incluso se podría hablar de una suerte de eugenesia, en ese caso. Lo que dicen los defensores, ¿no? En contra de esto. No solamente que es eugenesia. Yo tengo un dato, una fuente, que la voy a decir al último, pero es para que la gente se quede hasta el final del video. Hay un tema que lo tengo comprobado de primera mano. Pero primero la noticia. Primero los datos, dirían algunos. Sí. Algunos liberales dirían primero los datos. Bueno, en los próximos meses, un comité parlamentario especial revisará la medida antes de su implementación tras las diferentes opiniones que hay entre los partidos políticos canadienses, que recuerden que los dos principales son el Partido Liberal de Trudeau y el Partido Conservador, que de conservador tiene lo que... Es el nombre, nomás no tiene nada. Lo que yo tengo de hincha de talleres, básicamente. Se le podría poner conversador directamente para... Sí, el Partido Conversador. Más de 10.000 canadienses han muerto por eutanasia en el año 2021. Tenía razón el dato que dijo Ramiro cuando empezó el programa. Lo tenía preparado a este tema, así que bueno, Horacio lo quiere dar con otros datos. Es la edad, es la edad. Y tenemos prioridad los más viejitos. Sí. Es decir, vamos de vuelta. Más de 10.000 canadienses han muerto por eutanasia en el año 2021. O sea, 10.000 personas decidieron incurrir en esta práctica. Y una práctica que es 10 veces superior a la del año 2016, que es cuando se legaliza. Porque vieron que está este mito que dicen, si algo se legaliza, no va a subir el número. Estamos viendo que en realidad sí, cada vez que vos legalizas algo... No tiene mucha lógica, digamos, decir eso. En aquel momento es el argumento que utilizaban los mismos progres. Pero lo usan para la legalización de las drogas. No, si legalizás las drogas no va a haber más drogadictos. Si legalizás el aborto no va a haber más aborto. Si legalizás la eutanasia no va a haber más eutanasia. No, de hecho sí la va a haber. Y la va a haber y se ha profundizado y ha crecido exponencialmente. De hecho, podemos verlo incluso con... No es legalizar, pero cuando... no se penan ciertos delitos, como por ejemplo cuando acá en Argentina hubo acuartelamiento de la policía, fue un caos. Sí, igual ese tema algún día vamos a hacer algún día hay que hacer un especial sobre eso. Hay también una movida política en ese caso. Pero sigamos. ¿Qué es lo curioso de estos pobres 10.000 canadienses que murieron por eutanasia? ¿Por qué digo pobres? Primero porque toda alma merece su oración. Pero además, porque literalmente eran pobres. Algunos simplemente eran personas en situación de suma pobreza que querían morir antes que estar viviendo en las condiciones infrahumanas en las que vivían. O gente con discapacidades. Justamente por eso. Estamos viendo que es una forma de limpieza étnica y social y eugenésica en un país llamado del primer mundo. El procedimiento para solicitar lo que ellos denominan la muerte asistida, AMM, asistencia no puedo decir la palabra, comienza a partir de descargar un formulario en línea. El solicitante responde una serie de preguntas, firma, al igual que los testigos, luego recibe una llamada telefónica y la visita de un médico. Si la solicitud es aprobada por 2 médicos diferentes, la persona debe esperar 90 días, luego un médico podrá administrarle la sustancia letal mediante una, no puedo decir la palabra tampoco, pero saben que se vincula a... Un pinchazo. Exacto. Gracias, Ramiro, por la imaginación.
Actualmente las personas que padecen únicamente enfermedades mentales como depresión y trastorno de personalidad no son elegibles para este tipo de prácticas de la eutanasia, que en realidad es SUI, ya saben cómo se llama la palabra, asistido. Actualmente las personas con depresión no incurren en este campo. Claro, es medio raro este punto, ¿no? ¿Por qué la persona con depresión no podría terminar con su existencia, pero la persona sin depresión sí podría? Es como... es llamativo ese punto, ¿no? Se dice que porque la voluntad está viciada, pero ya cualquier persona que quiere terminar con su propia vida ya encuentra viciada su voluntad, que es lo que explico yo en mi libro. No me da tiempo para exponerlo acá. Esta semana, de hecho, se va a seguir discutiendo en una conferencia científica una estructura para evaluar a las personas con trastornos por uso de sustancias en el marco de la eutanasia. El programa El Taller planea enseñar a los participantes y profesionales de la salud cómo diferenciar entre SUI, espacio, sidio, y un deseo razonado de morir. Guarda. ¿Cómo hacemos para diferenciar entre un SUI, cuando ellos mismos definen el SUI asistido, y un deseo razonado de morir? Bueno, el doctor David Martel, ¿teníamos este David dato? Martel es el jefe médico de medicina de adicciones en Nova Scotia Health, quien ha dado un argumento donde dice que no cree que sea justo, ¿no es cierto?, excluir a las personas de esa elegibilidad porque tiene un trastorno médico o un sufrimiento que está relacionado con una enfermedad mental. No es justo para el señor jefe médico, ¿no? Este es doctor. Muy bien, Ramiro. Porque justamente declara este doctor David Martel a Vice News, y cito: no creo que sea justo y el gobierno tampoco excluye a estas personas de la elegibilidad solo porque su estado de salud o sufrimiento está vinculado a una enfermedad mental. No es justo excluir a personas de la elegibilidad porque su trastorno mental puede ser en parte o en su totalidad un trastorno por uso de sustancias. El objetivo es tratar a las personas por igual. Entonces, una persona que desea morir racionalmente piensa con calma y mesura en poner fin a su sufrimiento y es capaz de razonar al respecto, según señala David Martel. Añade que las personas pueden mostrar signos de tendencias opuestas, lo que dificulta la evaluación y sería completamente imposible distinguir si la persona estaba bajo los efectos de la droga. Quiere decir, perdón, te pregunto, quiere decir que si yo ahora, el día de mañana, cuando esto se empiece, esta pendiente resbaladiza, un día, de acuerdo a lo que dice el doctor, yo puedo razonablemente, con paciencia y tranquilidad, decir, ya me cansé de vivir? Me parece que está apuntando a eso el argumento que está dando el doctor. Totalmente. No, y aparte que es una cuestión muy peligrosa acá, digo, porque Canadá tiene una apertura al consumo de sustancias. A ver, Canadá permite que adolescentes que no han desarrollado su identidad transicionen en género. Ahora, ¿qué sucede cuando el cerebro empieza a segregar ciertas hormonas, pero no está el receptáculo porque ya ha sido extirpado en el resto del cuerpo? Se genera un caos hormonal tan conflictivo porque están las hormonas naturales y las artificiales en el mismo cuerpo, y este desbarajuste interno llega a tu mente. Llega a que muchas personas se estén quitando la vida. Si no, vayan a ver las estadísticas, por ejemplo, de los SUI, ya saben cómo sigue la palabra, en Inglaterra, con estos trans, donde hay una completa aceptación, no es que porque son perseguidos y presionados por los conservadores, y el conservadurismo ni existe prácticamente, sino que son las propias políticas progresistas que están terminando con la vida de millones de seres humanos, que en parte pareciera ser eugenésico, porque quien es fuerte que sobrevive, en términos darwinistas, podríamos decir. No lo dice Darwin, es una forma de entenderlo. O sea, quien se mantiene fuerte y dice, no, yo soy hombre y no me meto ninguna sustancia en el cuerpo y no consumo los medios y no caigo en la vorágine del consumismo, van a ser lo que van a heredar el planeta, este paso. Pareciera ser. Actualmente las personas pueden beneficiarse en Canadá de esta asistencia médica para morir si padecen una condición grave e incurable, y el tema es que se incluye como una enfermedad grave e incurable, por ejemplo, una discapacidad severa, que les haya sumido en un deterioro irreversible. El tema es que a veces cierta discapacidad, incluso familiares, pueden decidir por la propia persona, tal como sucede en Bélgica, que está documentado. Para obtener la autorización, las personas deben someterse siempre a evaluaciones realizadas por los proveedores de asistencia médica independientes. Se declara Daily Mail, por ejemplo, Santé Canadá, lo siguiente: la AMM, que
que es esta asistencia médica para morir, solo se puede administrar cuando dos médicos creen que el paciente es elegible para el procedimiento. Para ser elegible, una persona debe sufrir una enfermedad, dolencia o discapacidad grave e incurable, encontrarse en un estado avanzado de disminución irreversible de sus capacidades y experimentar un sufrimiento duradero e insoportable. Estos tres criterios deben cumplirse para que una persona sea considerada elegible. Ahora, yo me pregunto, ¿cómo matizamos esto? Por ejemplo, una persona con SIDA, ¿dónde entraría aquí? Digo, alguien me diría, no, bueno, porque no es que padezcan un dolor, un sufrimiento insoportable. Yo conozco gente con esta enfermedad, lamentablemente, y para ellos es una existencia insoportable porque están muy limitados en ciertas prácticas, que no viene al caso, y porque tienen que tener otro tipo de cuidado incluso con sus parejas. Entonces Es un lenguaje altamente vago. Sí. sí, ese es el punto. Ahora, Y en la ambigüedad y en la vaguedad es como una ventana que queda abierta donde pueden entrar de todo, desde la lluvia hasta la brisa, hasta un delincuente. Y de ahora, 2016 ¿cuántas ahora dolencias, entra- cuántas dolencias pueden provocar, por ejemplo, vómitos? Por ejemplo, la quimioterapia produce vómitos. Y Sí. sabemos que los vómitos, la mayor parte del tratamiento para evitarlos es con Reliberan, un medicamento muy común. De hecho, todos, Sí, sí, sí. todos alguna vez hemos estado cerca de un Reliberan porque hemos tenido algún problema gástrico, etcétera. Te comento los efectos adversos del Reliberan, un medicamento muy común. Tensión en los músculos, en especial mandíbula o en el cuello, problemas en el habla, depresión, pensamientos de hacerse daño o de quitarse la vida, fiebre, rigidez muscular. Entonces, un medicamento tan común como el Reliberan puede generar pensamientos suicidas en la persona. Sí. Claro, puede generar pensamientos de quitarse la vida Sí. en la persona. Entonces, si este medicamento, que entre tantos, ¿no?, que son muy comunes en enfermedades curables o no curables, pero que son con tratamiento paliativo, puede llegar a provocar este pensamiento que te hace creer que una persona que está bajo tratamiento por alguna cosa no recurra a este tipo de prácticas por efecto de un medicamento que la hace pensar de esta manera. Totalmente legal el medicamento. Un medicamento no solamente legal, sino súper frecuente incluso en niños. Mira, Sue Dodd, una activista pro vida de Toronto, y con esto ya cerramos la noticia, dijo a BC News que esta práctica equivale a la eugenesia. Y cito, creo que la MMM, cuando se trata del área de salud mental y la adicción, tiene sus raíces en la eugenesia. Y hay personas que realmente están luchando contra alguna adicción y no reciben el apoyo y la ayuda que necesitan. Por su parte, algunas otras asociaciones que se ocupan de los toxicómanos también dijeron a BC News, que es donde tomamos las noticias, que creen que un mayor acceso a sitios de prevención de sobredosis de medicamentos como la metadona son la solución adecuada en lugar de ofrecer el SWIP. También les ayudaría un suministro regulado de medicamentos, más viviendas y oportunidades laborales. Coincido, hay que ver luego la forma de implementación. El tema es que este se camina a la eugenesia. ¿Y sabes quién más o menos tenía estas ideas de la eugenesia? Margaret Sanger. Planned Parenthood. Margaret Sanger fue la secretaria de actas en la primera conferencia de control demográfico que se dio en el mundo en 1927, En Suiza. Ginebra, y donde allí obtiene de Milbank Foundation, un grupo económico anglosajón, los fondos necesarios para que esa pequeñita clínica de abortos clandestinos que tenía en Nueva York se expandiese por toda América como la APPF, que luego instancia la ONU va a ser la IPPF. Con base en Bombay, en India. Claro, o sea, pero fue porque la APPF era lo suficientemente grande en Estados Unidos. Generando, digamos, las clínicas principalmente en barrios marginales de población negra Ahí y está el latina. tema. Sí, Ahí está pero el le digo porque la gente, normalmente los youtuberos que se jactan de ser pro vida, jamás explicaron, por ejemplo, que Margaret Sanger no tenía nada de socialista. O sea, Sí. el financiamiento que tuvo, lo tuvo de Milbank Foundation Mm. en Ginebra. Estaba No, no, afiliada, no, estaba afiliada al Partido Socialista, pero nada que ver. no, pero digo, la práctica en sí, se expande por un control financiero específico de grupos anglosajones. Puramente capitalista. Y que hay un punto también ahí, ¿no? Yo esto lo sé porque yo estoy dando conferencia con Fernando Griffith, que fue ex ministro de Cultura de Paraguay, de los muy pocos políticos que respeto en el mundo, y lo conocí personalmente. Y él me contaba, es un conservador de primera línea.
Estábamos un día cenando, estábamos con la esposa y toda la comitiva que nos acompaña en las conferencias, todos los demás expositores. Y él me decía, cuando estaban en la ONU, Canadá, Argentina y España son países de experimento para la ONU. Son países laboratorios, como les llaman ellos. Y empiezan a probar este tipo de medidas. A ver cómo van surgiendo, cómo reacciona la gente, qué secuelas generan. Canadá, Argentina y España. Canadá te congelan las cuentas de banco, pruebas, por ejemplo. No, pero digo, o sea, esto es gravísimo lo que está pasando en el mundo. La gente no toma conciencia de lo que está pasando. Van y votan los mismos de siempre. Control demográfico de 1927 de Canadá. ¿Sabe cuál es la preocupación de este control demográfico? Que había demasiada población y se reproducían mucho en América Latina y en China. O sea, y todo va camino a lo que se conoce como la Agenda 2030. Bueno, Bueno, por informe eso vino- Kissinger, ¿no? por eso llegó O sea, Kissinger con el NSM-200 en aquel momento. Sí, en la te década tienen de- teoría conspirativa, pero si los documentos son públicos. Sí, son públicos. Esto sí, es no, público. no hay forma de decir que es teoría conspirativa lo del informe Kissinger, o sea... O la conferencia de 1927, que es donde se inicia todo esto. Claro. Hoy Sí, mismo, toda a ver, información pública. lo que está pasando en Canadá es de acceso público. Son hechos, no conspiración. Ya es Pero un digo, hecho. ¿cuándo la gente va a reaccionar? Lo están matando. Eugenesia significa significa bueno, y gen, origen. Te da la idea de decir, bueno, esta es la teoría de Ernst Haeckel, creador del concepto de ecología. Mm, Unos recursos para los mejores y el resto descartados están. mm. La gente no No, reacciona. y se lo creen que peor, son- lo peor es que esta gente te habla de superioridad moral, no sé cuánto, de que ellos son los buenos, de que nosotros somos los fascistas, los malos, y digamos, no están muy lejos de dictadores que ellos mismos critican en pensamientos eugenésicos, ¿no? No, O sea, obviamente. Que digamos, si fuera por ese lado, hay que ver qué tanta superioridad moral tienen. Un Ramiro. yogi de la India, con esta religión, ¿no es cierto?, que proviene de la India, que en el Foro Económico Mundial abiertamente dijo, hay un video que está difundido 1.000 millones de veces, que dice, el problema en el mundo es la cantidad de almas que hay. Fíjense las palabras que usa, la cantidad de almas. Lo que nosotros queremos es que haya menos almas en el mundo. Bueno, ¿y qué es lo que quiere un católico por definición? Crecer y multiplicar, llevarle más almas a Dios. Mm. O sea, es una guerra entre el bien y el mal, gente. Sí. Perdón que hoy me he venido medio... Religioso. Sí, no, yo... Te has venido cristero de México. Sí, me ha venido cristiano. Bueno, me ha venido cristiano, porque es verdad, ya nos cuentan que no... hay cosas que ya escapan, lo digo como docente de filosofía, hay Sí. cosas que ya escapan a lo racional y a lo empírico. Mm. Porque Metafísico. es que, man, se nos está hundiendo el mundo, man. Mm. Ya no aguanta. Yo no sé qué más falta para que la gente reaccione. De verdad, yo no sé qué más tiene que pasar para que la gente tome conciencia y se involucre. Exactamente. Bien, le recordamos a la gente que este programa se sube al canal de YouTube de La Resistencia Radio, donde en la descripción de los videos tiene nuestra plataforma Patreon, para que puedan apoyarnos, para que podamos seguir haciendo este tipo de contenidos. Vamos un corte y enseguida volvemos con más Resistencia.